Apareció muerto el estudiante de la Universidad del Bosque, cuyo cuerpo no había sido encontrado. Apenas 16, iba a cumplir 17 años de edad. Fue encontrado muerto esta madrugada en una zona boscosa del municipio de Gachancipá, aquí en Cundinamarca. Desde allí informa a esta hora Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de lo ocurrido en Bogotá, que terminó en Gachancipá esta madrugada. Inicialmente una familia desesperada buscando a Cristian Sneider Martín, de 16 años, un joven que tuvo el mejor ICFES el año pasado en su colegio en la localidad de Bosa, se ganó una beca para estudiar en la Universidad del Bosque, llevaba 3 semanas estudiando ciencias y matemáticas en esta universidad en el norte de la ciudad, y ayer en la mañana salió hacia la universidad, dice su mamá, pero infortunadamente luego no contestó el celular, ni en la mañana ni en la tarde, y fue en la noche cuando nos pidió ayuda para comenzar en su búsqueda. Hablamos con la mamá y esto fue lo que nos contó antes de que se conociera todo lo ocurrido en Gachancipá. Soy la mamá de Cristian Sneider Martín. Mi hijo salió esta mañana a las 4:40, como de costumbre, a la universidad, el Bosque. Él se despidió de mí. Mi mami, nos vemos. Yo, bueno, que la Virgen te proteja. Él se fue a las 4, me dio la angustia y lo llamé. No me contestó. Yo dije, esperemos que él llegue. A las 6 ya volví a llamar y no, ya tocó dar aviso a la policía. Porque la ubicación del teléfono de él dio acá en un pueblo que se llama Gachancipá. Llegamos a la estación de policía. Mi esposo, mi hermano, y están por allá en el cerro con los policías buscándolo. A las 11:30 de la noche nos fuimos en compañía de la familia, los amigos, la novia, hasta Gachancipá, porque resulta que la señal del celular daba en zona boscosa, prácticamente en la mitad de la montaña. Fue el tío y el papá quienes acudieron a la Policía Nacional, a la Policía de Cundinamarca, y 2 uniformados lo acompañaron hasta el punto exacto donde daba la ubicación del celular. A la 1:15 de esta madrugada, efectivamente, encontraron el celular, pero también el cuerpo sin vida de este joven de 16 años. La mamá nos contó la lamentable noticia y todo lo ocurrido en este punto de Cundinamarca. A las 4:40 me dio un beso y me dijo, mami, nos vemos en la noche. Él iba para la universidad como lo hacía todos los días de costumbre. Sí. Y me dijo, mami, no sé si yo venga a almorzar, pero yo vengo, y nunca llegó. Estábamos buscando información de él con el correo del portátil. Sí. Dimos con la ubicación del celular, cosas de Dios, él siempre deja todo abierto, y empezamos a buscar y que Gachancipá. Yo decía, pero nos preocupamos y todos empezamos que no, vamos y buscamos al menos si aparece el celular, aparece él. Sí. Y llegamos también. Y no nos daban información hasta que mi papá, mis tíos se fueron a buscarlo, lo acabaron de encontrar. Al hablar con los hermanos, con la novia, pues todos nos contaron que era una persona de paz, que no tenían inconvenientes, no habían peleado en los últimos días. Él estaba concentrado en su universidad y quería pronto graduarse para poderle ayudar a su familia. Ahora todos le piden la colaboración a la policía y a la fiscalía para que investiguen lo ocurrido, determinen qué fue lo que ocurrió exactamente en Gachancipá, y de haber responsables que los capturen y ante todo que los castiguen por este lamentable caso, repito, que es materia de investigación de parte de las autoridades. Eduard Porras, Blue Radio. Murió esta mañana en Chicago Jesse Jackson, uno de los líderes civiles más importantes, tal vez el más grande después de Martin Luther King, defensor de derechos civiles. Fue candidato presidencial hace más de 40 años. No logró nunca la nominación de su partido, el Demócrata, que estuvo este reverendo Jesse Jackson muy vinculado con el tema de liberación de secuestros en Colombia. Las 6:40 desde Washington, Juan Camilo. Néstor, buenos días. Y su ideario de una coalición arcoíris de los pobres y los olvidados es quizás uno de los grandes legados de Jesse Jackson, el reverendo quien recogió las banderas de Martin Luther King, convirtiéndose en un líder de los derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo, y quien con su voz y oratoria luchó por los derechos de los afroamericanos y menos favorecidos. Jackson falleció durante la madrugada de este martes 17 de febrero a sus 84 años, tal como informó su familia en un comunicado en el que no dieron detalles de la causa de su muerte, pero indicaron que, abro comillas, murió en paz.
ya venía presentando algunas complicaciones de salud. En 2017 fue diagnosticado con Parkinson y en noviembre del año pasado estuvo algunos días hospitalizado por complicaciones y un trastorno neurológico. Es recordado, además de sus luchas, por ser el fundador de la organización PUSH, People United to Serve Humanity, Pueblo Unido para Servir a la Humanidad, en 1971, precisamente con el objetivo de reivindicar los derechos de los afroamericanos. Tuvo 2 campañas presidenciales. La primera fue en 1984, que incluso fue considerada como una primera gran candidatura de un afroamericano en Estados Unidos, y otra en 1988, donde ganó varias primarias y consolidó aún más su liderazgo, pero no le alcanzó, no consiguió la nominación del Partido Demócrata, ni en esta ni en la anterior oportunidad. Este fue el recordado discurso de su primera campaña en el 84 durante la Convención Nacional Demócrata, en el que le pedía a las juventudes que ejercieran su derecho a soñar. I'm more convinced than ever that we can win. We have fought up the rough side of the mountain. We can win. I just want young America to do me one favor. Just one favor. Exercise the right to dream. You must face. Estoy más convencido que nunca de que podemos ganar, decía Jesse Jackson, y añadía: solo quiero pedirle un favor a la juventud en América, y es que ejerzan su derecho a soñar, decía el reverendo Jackson. A lo largo de su vida, Jackson también tuvo relevancia y estuvo relacionado con causas en otros países, como el nuestro, Colombia. En el año 2013 estuvo en Cartagena en una cumbre mundial de líderes afro, abogando por la paz de nuestro país. Posteriormente se ofreció como mediador para la liberación de un marine estadounidense secuestrado por las FARC. De hecho, se reunió con cabecillas de la exguerrilla en La Habana y dijo estar dispuesto para viajar a Colombia, aunque finalmente el gobierno colombiano declinó la oferta por no querer convertir el secuestro en un escándalo, o más bien en un show mediático. El marine Kevin Scott Suta fue liberado posteriormente. Pero Jackson fue ejemplo también para los movimientos afro en Colombia. Por eso, en el año 2023, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo lo condecoró aquí en Washington con la Orden de San Carlos por sus servicios destacados para la nación. Según el entonces canciller Murillo, porque la equidad y la representación de los afroamericanos en Colombia no habría sido posible sin la contribución del reverendo Jackson. Se puso, por supuesto, el mismo canciller Murillo como ejemplo, teniendo en cuenta que él era, para ese entonces, el primer canciller afroamericano en la historia de Colombia. Así se escuchaba el momento de la condecoración en aquel julio del 2023. Thank you. Era el momento de la condecoración, muy emotiva. Le ponían la Orden de San Carlos, luego le daban posteriormente la medalla, el diploma, y luego llegaban las palabras del canciller Murillo. Ya para ese entonces se le veía mucho más deteriorado de salud al reverendo Jackson, con limitaciones de movilidad y de habla, de oratoria, naturalmente por el deterioro de su enfermedad. Estaba en silla de ruedas, como también se mantuvo en sus últimos años. Falleció en esta madrugada a sus 84 años el reverendo Jesse Jackson. Néstor.